¡Qué gusto saludarles! ¡Eso! Oigan, qué ánimos. Se nota que es viernes. Señora, señor, bueno, nuestra señora, nuestra solidaridad, nuestro más sentido pésame, porque ya los niños ya van a estar en la casa. Entonces, ya la señora ya a estas alturas ya está. Dicen, ¿por qué te tuve? ¿Por qué no te regalé cuando tuve la oportunidad? ¿Sí o no? Pues sí, ni modo, o sea, muchos niños ya están empezando a salir de vacaciones, así que señora, bueno, quédese con nosotros, mire, amárrelos a una silla y póngalos a ver de Pisa y Corre para que se enteren de lo que está pasando en el país, las últimas noticias, ¿eh? ¡Que los amarren! Me amarran como puerco. ¡Así! Como puerco. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a DPC, gracias por estar con nosotros. El día de ayer, se armó un merequetengue con lo de la Policía Federal, ¿eh? Policías federales que incluso, pues ayer lo dijimos, ¿no? Todo lo que están exigiendo, su pliego petitorio, cómo los están tratando desde la Guardia Nacional, algunos que no han sido reclutados para la Guardia Nacional, les quieren bajar el sueldo, comprometen sus prestaciones, una serie de cosas que los llevó a bloquear incluso hasta el día de ayer, antier, hoy mismo. También se esperan bloqueos por parte de la Policía Federal que se está poniendo renuente ante la eminente desaparición, algo que estaba cantado, la verdad es que ya se sabía desde la campaña, ya lo teníamos un poco medido al arranque de este sexenio, de que la Policía Federal francamente no tendría futuro por la manera en que el gobierno se refería a ella. Y hubo varios elementos, imagínense, varios elementos que ayer decían, oiga, no, pues nosotros tenemos nuestros representantes, queremos una mesa de negociación. Y no faltó el que hubo, y por eso generó suspicacia, que dijo, a nosotros nos gustaría que nos represente Felipe Calderón. ¿Todavía para más? A buen árbol se arrima. Y luego salió lo de, oigan, a buen árbol se arrima, no les alcanza para más, nosotros nos cooperamos para otro abogado, ¿no? No sé. Y incluso ayer salió Felipe Calderón, grabó un video y dijo, no, muchachos, la verdad es que mi nombre no les conviene porque lejos de ayudarles, yo les voy a hacer daño. El caso es que algunos dijeron, no, nosotros no queremos que Felipe Calderón nos represente, otros dijeron que sí. Pero bueno, el presidente de México del año 2006 al 2012, Felipe Calderón, negó estar detrás de las protestas de los policías federales. Él dice, no, yo no asusé a nadie, porque ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que había varios distractores del sistema detrás de las movilizaciones de la Policía Federal, entre ellos Felipe Calderón, que andaba ahí como asusándolos, poniéndoles, ¿cómo se llama lo que te ponen ahí? ¿Pinole o qué era? Poniéndoles pica pica. En los chones de los policías federales que se estaban, y que el que ponía pica pica era Felipe Calderón, ¿no? Bueno, pues ayer grabó un video o publicó un video Felipe Calderón. Ya lo extrañabas, Cristian. Sí, tú lo extrañabas. Él es su compita. Bueno, dice que no está detrás de las movilizaciones de los policías federales, que quien lo acusa de semejante aberración, ¿Quién? ya dijimos que Alfonso Durazo, Rivas. Llega tarde, no forma parte de este staff, quiere participar, una más y te vas. Y no solo del staff, de imagen. Ay, sí, no. Dice Felipe Calderón, que quien apunte de mí esa semejante aberración de estar detrás, Rivas, de las movilizaciones de la Policía Federal, que ahora se lo pruebe y se lo sostenga. Rivas se lo quiere. Ahora sí que como diría ayer el senador, ¿cómo era? Caramba, carambolas. Caramba, carambolas. Achis los mariachis. Que se lo prueben y se lo sostenga. ¿Se lo quieres ir a probar y sostener a Felipe Calderón, Rivas, o a qué vienes aquí también? Bueno, ándale, pues, vete a tu otro staff. El señalamiento, se refiere al señalamiento. Bueno, grabó un video larguísimo, como las notas que prepara Jorge Gutiérrez Chamorro. Larguísimo, de más de 7 minutos, el video que subió Felipe Calderón ayer, que obviamente no vamos a repetir aquí de Pisa y Corre, ¿no? No, obviamente no. Ay, hacen aquí como que quieren ver a Felipe Calderón. No sean payasos. No vamos a repetirlo acá porque dura más de 7 minutos, pero
seleccionando lo que a mi juicio fue lo menos importante de todo lo menos importante del video. Preferí, pues obviamente no se los voy a dejar así como ¿cómo se dice cuando? Así al ahí se va. Hoy me están faltando los dichos, ¿no? Gracias, Mijares, pero siempre el poeta del amor, el soldado del amor, completando el asunto. Entonces preferí no ponérselos en frío, esa era la expresión, en frío, ponérselos en frío. Preferí hacer la selección de los peores momentos del mensaje de Felipe Calderón, pero como no quiero que se aburran, decidí ponerle diversos fondos musicales a los clips. ¿Están listos y están preparados? Es mejor, ¿no? Es mejor, Pedrito. ¿Prefieres, señora, usted quiere ver así en frío a Felipe Calderón? Pues no, se va. Entonces dijimos, ¿por qué no le ponemos fondos musicales mientras habla Felipe Calderón para que, pues digo, por lo menos sea digerible lo que vamos a ver? Muy estimadas amigas, muy estimados amigos, quiero referirme hoy al tema de las protestas de los policías federales. En primer lugar, quiero señalar que siempre he considerado como la más compleja de las responsabilidades de un presidente de la República los temas asociados a la seguridad de los mexicanos y, desde luego, a la preservación y de la garantía de seguridad de las familias. Y pienso también que por lo mismo el presidente tiene derecho a tomar las decisiones administrativas y organizacionales que considere pertinentes siempre y cuando tengan un fundamento en la Constitución y en la ley. Además, Felipe señaló que niego categóricamente la cobarde insinuación que desde el poder se hace de que yo he organizado o estoy atrás de las protestas de los policías federales. En particular al presidente, pero específicamente al secretario Durazo, le exijo que si tiene pruebas, las presente y actúe en consecuencia. Como beben por ver a Dios nacido, beben y vuelven a... Además, Felipe Calderón agregó que... Sé también que alguno de los policías en la protesta me mencionó como alguien que pudiera representarlos. Yo agradezco mucho a ese policía o a esos integrantes de la Policía Federal que piensen de buena fe que puedo ayudarles, pero no es mi papel, no está bien que yo intervenga como representante de ustedes y además, amigas y amigos policías, mi nombre más que ayudarles les perjudicaría. Pepe, además dijo que... Porque miren, en el gobierno y particularmente allí en la Secretaría, pues gobiernan los prejuicios, los complejos, las inseguridades, los miedos. Por eso no atinan a hacer bien su trabajo. Mejor así, ¿no? Mejor así, digo, para tomar todo en serio, mejor pues ponle música. ¿Qué tal? Viniendo a decir cómo resolver la bronca que él la grabó. O sea, viniendo a criticar, dice Felipe Calderón, es que no escucha, este gobierno no escucha. Un ejemplo de que Felipe Calderón escuchó a las víctimas de la guerra contra el narco. Pónganme un ejemplo. Un ejemplo de que Felipe Calderón escuchó a las víctimas colaterales de la guerra que empezó. ¿Se acuerdan cuando se fue a Asia? Era un viaje, Rivas, tú seguramente te acordarás, que despegó con la noticia de que hubo una masacre en Villas de Salvarcar. ¿Se acuerdan? Cuando aterrizó dio una conferencia de prensa y dijo, bueno, es un enfrentamiento ahí entre bandas criminales. Estos chavos pues se habían salido de, palabras más, palabras menos, se habían salido del Huacal, eran criminales. Y pues bueno, pues eso es lo que le pasa a los criminales y resultaron ser jóvenes, estudiantes con promedios de ejemplo en Villas de Salvarcar. Y hoy viene a decir, escuchen, hoy viene a intentar explicarnos, a decirnos cómo resolver el asunto de la guerra que él empezó con las muertas y muertos, con los montajes televisivos. ¿Se acuerdan de los montajes televisivos? Saludos a Florence que hace. Con los montajes televisivos, con las violaciones a los derechos humanos durante su sexenio, con la impunidad, con la corrupción dentro de las corporaciones, con la guerra absurda contra las drogas, con los ríos de sangre y víctimas colaterales que dejó, con las masacres que hubo durante su gobierno, con el ejército que sacó a las calles. Y ahora viene a decirnos qué hacer.
si así como tuitea y graba videos hubiera gobernado, tuviéramos menos preocupaciones de las que hoy tenemos, ¿no? ¿Me recuerdas aquel del haya sido o como haya sido, Cristian, por favor? ¿Te acuerdas de ese? Recuérdame ese, ¿no? Haya sido como haya sido, yo gané las elecciones. ¿Se acuerdan? ¿Quién lo dijo? ¿Felipe Calderón? Lo dijo Felipe Calderón. ¡Claro! Nada por encima de la ley, ¿verdad? ¿Criticables las decisiones tomadas hoy? Por supuesto, sin duda. Ahí está la Comisión de Derechos Humanos que empezó un proceso en la Suprema Corte para echar abajo la Guardia Nacional ayer. Por supuesto que son criticables las decisiones que se toman. Nadie quiere que nuestros policías la pasen mal, por supuesto que no, menos la Policía Federal, con el trabajo que, bien o mal, con sus claros oscuros, hizo en todos estos años, dando la vida por nosotros. ¿Cuántos murieron? Los centenares que murieron, las violaciones, las torturas que pasaron en las zonas calientes para defendernos. Por supuesto que nadie quiere que los policías ganen menos, pero depende de dónde viene el agua de este río, del que todos quieren estar bebiendo, ¿no? Digo, si viene de Felipe Calderón, dices, ¿qué pasó? ¿No? Pues mejor le ponemos música al asunto, ¿no? Digo, está bien que critiquemos, pero ¿quién va a criticar? Uno de los responsables de la situación actual en el país. No sé, vamos a arrancar DPC. Hoy va a estar Claudia Sheinbaum en este programa. Vamos a hablar con un tataranieto de Porfirio Díaz. ¿Qué diría hoy Porfirio Díaz de México? ¿Qué diríamos hoy de Porfirio Díaz? Que, no sé si estén de acuerdo conmigo, ahí en casita es uno de los enemigos públicos históricos de México. Es como el lugar donde uno dice, Porfirio Díaz, ¿no? El infierno de la historia del país. Bueno, vamos a hablar de eso. Quédese, le tenemos preparado un programa bueno, entretenido, con humor, noticioso. Esto es de Pisa y Corre. Estamos en Imagen Televisión. Arrancamos. La mayor responsabilidad en el tema de la violencia no es del sexenio pasado, sino de ese sexenio, el de Felipe Calderón. ¿Hay intereses legítimos? ¿Qué ha pasado en las últimas horas con el asunto de la Policía Federal? Bueno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar las 3 leyes principales en materia de seguridad impulsadas por el actual gobierno. El ombudsman Luis Raúl González Pérez presentó el 26 de junio 3 acciones de inconstitucionalidad para solicitar la nulidad de la Ley de la Guardia Nacional, de la Ley Nacional de Uso de Fuerza Pública y de la Ley Nacional de Registro de Detenciones. O sea, todo lo que sustenta la Guardia Nacional y que fue publicado desde el 27 de mayo. Ya se lo platicaba al inicio de Pisa y Corre, el conflicto por la desaparición de la Policía Federal y la llegada de la Guardia Nacional ha traído hasta ahora más problemas que soluciones. Hoy se cumplen 3 días de manifestaciones por parte de elementos de la Policía Federal. Representantes de este cuerpo policiaco anunciaron que la corporación desaparecerá en 18 meses, luego de reunirse con el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, en el centro de mando ubicado en Periférico Oriente, Alcaldía de Iztapalapa. Nos dicen que se cuenta con 18 meses, de los cuales ya van 2, para que la Policía Federal desaparezca en su totalidad. ¿De acuerdo? No hay manera de seguirla soportando. Es decir, vamos a desaparecer tarde que temprano. Sin embargo, el anuncio de la negociación no fue recibida por la mayoría de los policías federales y se creó otro grupo para negociar el pliego petitorio. Un grupo de uniformados se retiraron del lugar, otro grupo permanece en el lugar a la espera de una solución. Antes, cerca de las 9:30 de la mañana del jueves, un grupo de la Guardia Nacional arribó a las inmediaciones de este centro, mejor conocido como Contel. Se vivieron momentos de tensión.
En contraste, no muy lejos de ahí, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, supervisó un recorrido de la Guardia Nacional. El primer lugar en donde entró la Guardia Nacional en toda la Ciudad de México es aquí en Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. Hace unos días presenté un programa para reforzar la seguridad pública en la Ciudad de México, para reforzar la seguridad. El primer tema de este programa, el primer punto, tiene que ver con atender las causas. Las protestas por parte de la Policía Federal continuaron en diversos puntos del país. Uniformados cerraron la autopista México-Pachuca por espacio de 6 horas. Luego niños y mujeres, familiares de los elementos, tomaron la caseta de Ojo de Agua. También se generó caos vial en la autopista México-Cuernavaca, por el bloqueo de aproximadamente 60 elementos procedentes de Morelos. Elementos de la Policía Federal de la División de Gendarmería también se manifestaron en Coatzacoalcos, Veracruz. En Nuevo León se sumaron a las protestas a nivel nacional. Los inconformes permanecieron frente a la estación Escobedo en la carretera Monterrey-Laredo. En Chiapas, un grupo de 50 federales se unieron al paro. Sin embargo, los patrullajes de vigilancia y apoyo a elementos del Instituto Nacional de Migración no fueron cancelados. Alrededor de 50 policías federales tomaron la caseta de cobro de Palmillas, ubicada en la carretera 57, en su tramo México-Querétaro, dejando pasar de forma gratuita a los automóviles. ¡No puede ser posible que hasta el sábado nos den una respuesta! ¡Tengo 3 días aquí! La clase política en México busca una explicación ante esta crisis de corporaciones policíacas en México. Los dimes y diretes por las movilizaciones de la Policía Federal no se hicieron esperar. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que con la protesta generada en la Policía Federal, el despliegue de la Guardia Nacional se hizo más lento. Dijo que esos elementos no podrán recuperar su trabajo. No pierden su trabajo, pero ya no deben de regresar a la Guardia Nacional, porque esas indisciplinas no se deben de permitir. Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Ciudadana, dijo que el expresidente Felipe Calderón y el presidente de ProLibertad y Derechos Humanos en América, AC, Ignacio Benavente Torres, acusado de secuestros y con 7 investigaciones abiertas, están detrás de las movilizaciones. Creo que es evidente el activismo de algunos políticos pretendiendo sacar raja de esta tránsito de la Policía Federal a la Guardia Nacional. Ignacio Benavente contestó a las acusaciones de Durazo Montaño. Me están utilizando a mí para desvirtuar y dejar de llamar la atención por este lado, pero pues en realidad yo estoy transparente, claro, a la hora que quieran aclarar cualquier situación, estamos a la orden, pero debemos de enfocarnos la autoridad en resolver el problema laboral de la Policía Federal. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que en la manifestación pudiera haber intereses alejados de las necesidades de los policías. Siempre detrás de alguna manifestación, pues siempre también hay intereses legítimos, hay intereses y derechos que hay que respetar, pero también en algunas ocasiones hay personas que tienen sus propios intereses. En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, dijo que la crisis en la Policía Federal no se debe politizar. Afirmó que es un tema de pasivos laborales que se debe de arreglar lo más pronto posible. Por su parte, el presidente de la Cámara de Senadores, Martí Batres, sentenció que el mayor responsable de la violencia que existe en el país es el expresidente Felipe Calderón. La mayor responsabilidad en el tema de la violencia no es del sexenio pasado, sino de ese sexenio, el de Felipe Calderón. Creo que el que tendría que ser más mesurado y más prudente en estos temas y más autocrítico debería ser él. En tanto, el senador del PRI y exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, defendió el papel que ha desempeñado la Policía Federal y lamentó que se trata de desprestigiar ahora que está en puerta su desaparición.
Hasta ahí vamos el día de hoy con el asunto de la Policía Federal. Se lo queríamos presentar para que usted tenga todos los elementos de lo que ha pasado en las últimas horas alrededor de este conflicto. Cambio de tema. Ayer platiqué al estilo de DPC con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum es la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. ¿Viste cuando nos pusimos falda, no? Vi cuando se pusieron falda. ¿Viste? Me parece muy bien. Fíjate que esta medida del uniforme neutro, originalmente yo lo pensé para las niñas, ¿no? Porque pues, uno fue niña, llevar falda a la escuela siempre te inhibe a hacer muchas cosas. Acá, es un tema de libertad. No te puedes sentar como quieres, no puedes correr como quieres, subir a los árboles, eres acosada. Etcétera. Pero cuando lo estábamos platicando, unos niños me preguntaron, ¿y los niños también podemos venir con falda? Y yo dije, pues claro que sí, porque además así decían, ¿no? Entonces, es un tema de libertad tan sencillo como eso, ¿no? Que puedas utilizar la prenda que desees. Y en particular para las niñas, es increíble que en pleno siglo XXI las niñas obligatoriamente tuvieran que llevar falda a la escuela. Bueno, perdón, pero... El pantalón en las mujeres es un tema de principios del siglo XX. Pero entonces estamos en eso, que hoy en día, porque después salió el secretario de Educación Pública a decir, no, nunca dijimos que los niños pueden usar falda y las niñas pueden usar pantalón si quieren. Es un uniforme neutro para ambos géneros. Ambos, exactamente. ¿No? Y además inclusivo. Exactamente. Así que para los que están comprando uniformes, particularmente las niñas, si van a comprar sus uniformes, pueden comprar pantalón para el próximo ciclo escolar. Ahora, se siente muy bien usar falda, ¿eh? Yo, muy bien. Sí, muy tranquilo, muy relajado. Es la opción, ¿no? Sí, es la opción. Pero bueno, a ver, hablemos de cosas que importan muchísimo a la gente que nos está viendo esta mañana. Claudia, el asunto de seguridad ha sido, pues, el coco durante las últimas décadas y particularmente al arranque de tu administración. La entrada a operación de la Guardia Nacional en la Ciudad de México. Quiero que me digas ¿cómo van a ser esas escenas? Es decir, ¿qué es lo que vamos a vivir los chilangos? ¿La Guardia Nacional va a patrullar? ¿En dónde? ¿Cómo va a ser la vida en la ciudad con la Guardia Nacional? Sí. Primero, sí es importante que la entrada de la Guardia es parte del refuerzo de la estrategia de seguridad que presentamos hace unos días. Es decir, va a estar junto con las otras corporaciones. Es la Guardia Nacional, sino que es atención a las causas, que haya más y mejor policía, que se refuerce la investigación y la inteligencia, que haya mayor coordinación y también algunas penas adicionales o mayor sanción en las penas que vamos a incorporar en el Código Penal de la ciudad. Ahora, en el caso de la Guardia Nacional, estuve en Iztapalapa con la entrada de la Guardia Nacional. Ahí está en la zona oriente. Es la zona oriente. Tienes que reforzar el Estado de México y esa frontera que hay con el Estado de México y Puebla. La decisión de que entrara la Guardia Nacional, primero es una fuerza que opera en todo el territorio nacional, que está establecida en la Constitución, y además nos va a permitir avanzar más rápido en la ciudad hacia lo que todos queremos, que es conseguir la seguridad. Segundo, si se blinda el Estado de México y Morelos, pues la Ciudad de México no podía quedar también sin esta presencia, porque muchos delincuentes pues iban a pasar a la Ciudad de México, y decidimos reforzar la zona sur, oriente y norte, pero empezar en Iztapalapa. Y empezamos en la colonia con mayor incidencia delictiva, que es Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. ¿Cómo va a ser para estos vecinos? Se los explico. Nosotros en el Gabinete de Seguridad, de muy temprano, nos coordinamos con el comandante de la Guardia Nacional aquí en la Ciudad de México. Ya venimos trabajando desde hace tiempo. El comandante de la Guardia Nacional, que va a estar encargado de Iztapalapa, por ejemplo, él ya conoce al mando de la policía, el subsecretario de Operación Policial, obviamente al secretario, al subsecretario, al responsable de Iztapalapa, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es decir, hay una coordinación permanente. No se trata de que vengan ahí a generar conflictos, sino al revés, a que todos estén al servicio de la ciudadanía. Y así fue ahora que estuvimos en ¿Van Iztapalapa. a patrullar en coches? Van a patrullar, van a estar presentes pie a tierra. ¿Pueden detenernos? Van a estar en coordinación. Pueden detener, ya está establecido en la Constitución. Hay que afinar algunas cuestiones. Tenemos que, en este momento, firmar un convenio entre la Procuraduría y la Guardia Nacional, pero su... Convenio que tiene que ver básicamente... Son lo que se llaman primeros respondientes, que qué quiere decir, que pueden detener a una persona y llevarla al Ministerio Público. Porque si tú te fijas, hay un cambio muy importante en la estrategia del presidente, ¿no? No es un tema
de ejecuciones. Es un tema de llevar al delincuente a la cárcel, es completamente distinto. ¿Y cómo va a ser la relación de la Guardia Nacional, insisto, de estas fuerzas con los chilangos, con la vida de los chilangos? Hemos visto escenas de todo tipo, claro. Tú has visto escenas también de todo tipo. ¿Cómo va a ser? Es decir, hoy en día tú ves a un policía de la Ciudad de México, hemos entrevistado a varios, incluso desde que estamos al aire en De Pisa y Corre, y hemos entrevistado de todo. Policías ejemplares, policías que no son nada ejemplares, y pagan justos por pecadores. Desafortunadamente hoy ves a un policía y tu primera reacción es miedo, es terror, dices, me va a asaltar, ¿qué me va a pasar? No sientes seguridad y no te inspiran. Por eso estamos haciendo dos cosas. Una es reforzar el tema de la capacitación y la formación policial y la carrera policial. Parece mentira, se ha dicho muchas veces, es una palabra que suena mucho, pero lo que quiere decir es que un policía cuando entra de policía raso, por llamarlo de alguna manera, igual que el ejército, entra de policía y quiere avanzar en su carrera policial, pues tenga perfectamente delimitado qué tengo que hacer para subir al siguiente rango, al siguiente rango que me va a dar un salario mejor, mayores atribuciones, y no el amiguismo, el compadrazgo, la compra de un espacio, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que reforzar a la policía, capacitarla, formarla. Es un trabajo permanente. Ojalá. ¿Tú esa escena la ves al final de tu gobierno? Esa escena la veo, la tengo que ver y además así debe ser. No podemos seguir en la misma ¿El promedio de educación de los policías son qué, secundarias? Secundaria principalmente. El 70% tiene secundaria. Hay policías con doctorado, ¿eh? Sí. No es pero bueno, generalizable. Es decir, la mayoría tienen secundaria y hay muy buenos policías en la ciudad. Me dices tú, yo quiero ver esas escenas al final de mi gobierno, mientras lo que tenemos es esto que te quiero enseñar. Son policías, a lo mejor son 6, 7 policías sometiendo a una chavita en una Todos fueron avenida. sancionados, por cierto. Yo hablé con ella por teléfono, le pregunté, ¿qué pasó? Infórmame exactamente qué fue lo que pasó. Ella me informó, le dije, ella obviamente fue a la Procuraduría, y el secretario de Seguridad Ciudadana hizo las sanciones, inclusive muchos de ellos fueron presentados al Ministerio Público, porque es un tema de capacitación, de formación, pero también de límites. O sea, hay cosas que no podemos permitir en la ciudad, y en este caso no podemos permitir ese abuso policial. Por eso, fíjate, los cambios en el Código Penal que estamos presentando es, si un policía llega a ser delincuente, las sanciones son dobles. Es decir, si se pasa del otro lado, las sanciones son dobles. ¿Eso que lo estarán legislando en un periodo extraordinario o cuándo? Exactamente. El lunes yo envío la iniciativa. El próximo lunes tú envías la iniciativa al Congreso. Y estamos esperando que lo más pronto posible haya el periodo extraordinario para poderlo hacer, tanto en ese caso, también al revés, al ciudadano que le falta el respeto al policía. Ese es el otro video que te quiero enseñar. Esto ocurrió en una estación del metro de la Ciudad de México. Pues es un compa que no tiene el mínimo respeto a un policía que por lo que se ve es de la bancaria. Y hoy fíjate que la sanción es la misma, como si fuera cualquier persona. En todos los lugares del mundo, en todos, si ocurre esto con un policía, la sanción es mayor. ¿Cambios de fondo? ¿Cambios en tu gabinete? ¿Habrá cambios en tu gabinete en el corto plazo? Por lo pronto no, pero eso yo todos los días evalúo. O sea, no es una decisión de no por no o sí por sí, sino una evaluación permanente. Se cumplió un mes del caso Ronquillo. A un mes del caso Ronquillo, ¿qué sabemos? ¿Qué sabe la jefa de gobierno? Va muy avanzada la Procuraduría, muy avanzada. Fíjate que este tema de investigación de inteligencia es muy importante porque una vez dice, a ver, ese es el delincuente, ¿por qué no lo llevan a la cárcel ahorita, ¿no? Como ciudadano? Y el tema es que con el nuevo sistema pues, tienes que tener muchas más pruebas que las que tenías antes. Y la constitución de esas pruebas pues, son fundamentales para que no lleves a esa persona al Ministerio Público y al otro día salga. ¿Y responsables hasta ahora de ese secuestro y asesinato? Hay una investigación muy buena, yo creo que va a salir muy pronto. En el caso del otro joven ya hay una persona en la cárcel. Y hay otros casos que han sido... En el caso del seminarista, dices tú. Exactamente. A ver, déjame regresar al asunto de Ronquillo, porque por esos días, cuando estaba el Hervideo, había organizado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la frontera este evento en Tijuana, al que asististe. Y te criticaron mucho en ese momento por haber ido. A distancia, ¿qué piensas de esa decisión que tomaste de haber ido mientras estaba aquí el hervidero? Yo creo que una de las críticas que has recibido insistentemente en este caso. Uno revisa todos los días lo que hace, cómo lo hace. Lo que sí pueden tener seguros que yo estaba enterada, estaba informada, y ahí la labor principal era de la procuradora. Eso no quiere decir que uno no esté evaluando permanentemente
cuál es su actividad, cuál es su acción, cómo se presenta ante los medios, cómo se presenta ante la ciudadanía, y todos los días vamos a ir mejorando. Cuando te levantó la mano y te decía, no estás sola, ¿qué sentiste tú en ese momento, Claudia? Pues me tomó por sorpresa, la verdad. Fíjate que la gente yo voy en metro, por lo menos 2 veces a la semana. Te hemos visto varias veces, sí. fotos, videos. O sea, me imagino que a veces también te echas un coyotito. ¿No? O no, digo, igual y te da miedo, dices, no me vayan a fregar la cartera. No. Pero sí usas mucho el Metrobús y usas mucho el metro. Me voy en Metrobús, salgo mucho a territorio. La gente está bien con la jefa de gobierno, pero esencialmente el tema que la gente me dice es el tema de la seguridad. ¿Y valió la pena ese momento, dirás tú, de la levantada de mano? Yo creo que eso no me corresponde a mí evaluarlo, ¿no? Fue una circunstancia en determinado momento, yo le agradezco al presidente, pero yo fui elegida por la gente, yo le tengo que dar resultados a la gente y en eso estoy trabajando. Sí sabes que si haces todo bien, si llegas a cumplir todo lo que te planteaste en campaña y has insistido ahora como jefa de gobierno, después de 4 o 5 años en la jefatura de gobierno, ¿estás consciente que te puedes volver presidenciable? Pero ni yo siquiera sé que, eso, pero ¿estás consciente de eso? A ver, el tema ahorita es trabajar por la ciudadanía, trabajar por la ciudad y estar dedicada de tiempo completo a eso. Si uno empieza a hacer elucubraciones, se te olvida que por lo que te eligieron y por lo que estás ahí es para brindar seguridad y para cumplir con los puntos que prometiste. Y en eso estamos trabajando. Bueno, si haces bien las cosas, vas a ser presidenciable. Pero no es un tema para mí, ¿Te gustaría ser presidente de México? Ni siquiera lo estoy pensando, es un tema de ¿lo has pensado alguna vez? Ni siquiera lo he pensado, de veras. No me digas que no. Oye, soy jefa de gobierno yo he pensado en ser presidente de México. ¿Sí? Y he dicho, de ninguna manera. Yo he dicho, no, ni de loco, ¿no? Hay que sacar, aunque me pague lo que ganaba Peña Nieto. Buenas cuentas. O lo que se quedó Peña Nieto. Y también les digo a quien nos escucha, hay muchas cosas que hemos hecho en estos 6 meses, a veces se nos olvida el problema que traíamos con las fotomultas, que subían todos los años el predial y el agua, que eso se acabó, que detuvimos este boom inmobiliario vinculado con corrupción. Bueno, si sigues con esto y te va bien, en 4 años te vuelves presidenciable y, perdón, o sea, Andrés Manuel López Obrador, ¿qué fue antes de ser? Cambia de tema. Jefe de gobierno. Marcelo Ebrard, cuando fue jefe de gobierno, quería ser presidente. Miguel Ángel Mancera, y desde Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y bueno, una de esas está Rosario Robles. ¿Te gustaría ser presidenta? No te voy a contestar esa pregunta porque no es el momento, no es el tiempo, no es nada. Estoy dedicada a la ciudad y nos vamos a dedicar a la ciudad. Ese es el tema más importante. Pero entonces, ¿quieres ser presidente? No, ya. A ver, 3 preguntas. Escoge 3 preguntas. Son las preguntas que hacemos de Pisa y Corre. La primera es, ¿quieres ser presidenta de México? A ver, Lila. ¿Crees que todos tenemos un precio? No. La honestidad por encima de todo. Siguiente pregunta. Ay, que sea la de si quieres ser presidenta de México. ¿Qué es lo más loco que harías por ser presidenta de México? No, digo, por amor. ¿Qué es lo más loco que he hecho por amor? Bueno, mira, tengo fíjate, mi novio, yo me separé hace 3 años. Y tengo un novio. Y mi novio es mi novio de la facultad. Y nos encontramos por Facebook. ¡Cállate! ¡Cállate! O sea, seguro era así atrás de ti y tú nunca lo veías. Y entonces se encontraron por Facebook. Nos encontramos por ¿Qué onda, Clau? ¿Cómo te está yendo? Y tú, pues aquí, ¿no? Más o menos, un día te cuento la historia. ¿Y ahora son novios? Somos novios, sí. ¿Y él estaba enamorado de ti entonces? Entonces en la facultad, pues sí, porque éramos novios. En la facultad fuimos novios. Tronaron. Tú hiciste va. 32 años después nos reencontramos. ¡Wow! ¿Y estás contenta? Estoy contenta. Muy bien, perfecto. Gracias por compartir ese dato. La última pregunta antes de que terminemos esta entrevista de Pisa y Corre. Muy bien, la última. ¿A qué expresidente de México te gustaría ver en la cárcel? A muchos. Pero Escoge estamos uno. en Escoge uno o escoge uno o escoge si quieres ser presidenta de México. Perdón. A muchos, pero dime uno. No. ¿A Peña Nieto? No. ¿A Calderón? No voy a entrar a eso. ¿Por qué no? Que los juzgue el pueblo de México, la verdad. Y es más, muchos ya los juzgan. ¿Salinas?
Ya muchos los juzgaron, están juzgados por el pueblo de México. Claudia Sheinbaum, muchísimas gracias por haber estado de Pisa y Corre con nosotros. Gracias. Bueno, pues ahí está Claudia Sheinbaum. Le costó trabajo decir a qué expresidente tenía en la cárcel, Cristian. Le costó trabajo, pero bueno, ahí nos contó incluso que ya tiene novio. Vamos a hacer una pausa. Al regresar platicaremos con Carlos Tello Díaz. Vamos a hablar de Porfirio Díaz, así que quédese. Estamos de Pisa y Corre en Imagen Televisión. Bueno, se nos quedó pendiente por la entrevista con la jefa de gobierno, el resumen de noticias, aquí lo tiene. Información importante esta mañana, al menos 25 vehículos chocaron en una carambola registrada en la avenida Garza Sada, cerca de la calle 2 de Abril, al sur de Monterrey, en Nuevo León. Miren nada más las imágenes. El encontronazo entre vehículos bloqueó esta importante avenida ubicada en la zona del TEC de Monterrey, con gran afluencia vehicular. Saludos a todos los que nos ven desde allá. La circulación fue detenida de sur a norte en la avenida Garza Sada por este choque múltiple derivado de la lluvia que se registró en el lugar. Hay más información, la tiene Nina Cervantes. Nina. En la Ciudad de México quedó suspendido temporalmente el actual programa de contingencias ambientales atmosféricas. Esto debido a un amparo que un juez otorgó a la organización Greenpeace, quien pidió que después de los 100 puntos IMECA sean aplicados criterios para disminuir la contaminación. En Zapopan, Jalisco, un sujeto fue ejecutado mientras conducía su vehículo en una zona residencial. La camioneta terminó con decenas de balazos. En el auto viajaban una mujer y 2 menores de edad. Las autoridades identificaron al hombre como Héctor Huerta Río, alias La Burra, presunto integrante del cártel de los Beltrán Leiva, y quien se encargaba de operaciones importantes en la zona. En Tijuana, un conductor de transporte público fue atacado a balazos. En el video se observa cómo un sujeto cruza la calle y le dispara a quemarropa en varias ocasiones. El chofer intentó escapar, pero terminó chocando contra varios vehículos. La clavadista Paola Espinosa interpuso una demanda por amenazas y daño moral contra quien resulte responsable por la serie de ataques que ha recibido en redes sociales y vía telefónica contra su persona. Todo esto por el problema con el diputado Ernesto D'Alessio por la forma de clasificación a panamericanos y mundiales. Rubén Torres, exgerente de sistemas de servicios de la Organización Panamericana de la Salud, alertó que para el 2030 los casos de cáncer en Latinoamérica aumentarán al llegar a 25 millones de personas. Más de la mitad de los casos de cáncer en Latinoamérica morirán en 2030. En el 2030 va a haber casi 25 millones de personas que van a estar enfermando de cáncer en la región y además 13 millones de esas personas van a morir. Durante un discurso por la celebración del Día de la Independencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió clavar pronto su bandera en la Luna y en Marte. El mandatario fue el protagonista de un evento hasta ahora apolítico, motivo por el cual fue criticado. Quiero que sepas que volveremos a la Luna y muy pronto. Y que algún día pronto plantaremos la bandera estadounidense en Marte. Yo le agradezco muchísimo a Carlos Tello Díaz que esté con nosotros. Querido Carlos, bienvenido. Qué gusto tenerte de Pisa y Corre. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Nacho. Qué bueno, gracias que estás aquí. Eres autor de Porfirio Díaz, Su vida y su tiempo. Van 2 entregas, La guerra, 1830 a 1867, La ambición, de 1867 al 84. ¿Quién es Carlos Tello? Él es Carlos Tello Díaz en 30 segundos. Carlos Tello Díaz es licenciado y maestro en Filosofía y Letras por la Universidad de Oxford y doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Escribe en el diario Milenio y en la revista Nexos. En 2015, publicó el primer volumen de la biografía definitiva de Porfirio Díaz, Su vida y su tiempo, con el subtítulo La guerra 1830-1867, volumen con el que obtuvo el Premio Mazatlán de Literatura 2016 y al que le siguen La ambición y el poder. Ha sido investigador en las universidades de Cambridge, Harvard y la Sorbona. Actualmente, trabaja en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM.
Carlos, bienvenido a De Pisa y Corre. En primer lugar, ¿en qué momento tomas la decisión de hacer estas entregas, de hacer esta investigación sobre tu tatarabuelo? Tatarabuelo. Tatarabuelo. Pues mira, no, solo tatarabuelo. Solo tatarabuelo. En 2015 se cumplieron 100 años de la muerte de Díaz y en ese contexto me pareció importante escribir una biografía sobre Díaz, que a pesar de ser un personaje muy biografiado, quizás el más biografiado de México, porque hay más de 100 biografías sobre Díaz, no tiene una sola que sea lo que yo quise que fuera la mía. Una biografía que registre detalladamente su vida desde que nace hasta que muere, en todos sus aspectos, el militar y el político, desde luego, pero también el personal, a partir de lo que dicen los archivos, a partir de fuentes Eso formales. te iba a preguntar, ¿cuáles son las fuentes de un investigador como tú? Que además me imagino pues tiene acceso también a algunos archivos que no son públicos, también familiares. Sí. La fuente principal son los archivos, las correspondencias de los distintos protagonistas y testigos de esta historia, los periódicos en las hemerotecas, en los fondos reservados de las hemerotecas y desde luego los libros que a lo largo de las décadas se han escrito sobre Porfirio Díaz y su régimen, el porfiriato. ¿Y fuentes que no se hayan consultado a las que recurriste, Carlos? Sí. ¿Cuáles? Bueno, estos archivos está nada menos que el archivo personal de Porfirio, el archivo institucional y personal también de Porfirio Díaz, que está en la Universidad Iberoamericana. Son alrededor de 800,000 documentos y no se han consultado de manera intensiva como yo lo he querido hacer. Ok. Yo sé que no quieres hablar, no quieres hablar de ti, estamos hablando de tu obra, pero a mí me interesa saber en qué momento te diste cuenta que eras el tataranieto de Porfirio Díaz, un personaje de ese tamaño, de esa envergadura en la historia de México y pues más allá incluso. ¿En qué momento te diste cuenta? ¿Y qué pensaste en ese momento en que te diste cuenta? Bueno, no recuerdo desde luego el momento exacto, fue en algún momento de mi niñez. Sí recuerdo que la imagen de Díaz que se transmitía dentro de mi familia, por el lado de la familia de mi mamá sobre todo, contrastaba con la que yo veía que se proyectaba en el salón de clases. ¿Que era una no necesariamente positiva? Sí, que era una imagen más bien negativa. Yo creo que es importante que la historia oficial, la historia que se cuenta a los mexicanos a través de los libros de texto, a través del discurso público, a través de la nomenclatura de las plazas y las calles, se acerque a la historia que está documentada. Es que esta historia, la historia que nos cuentan, que nos enseñaron en las clases, Carlos, es la historia porrevolucionaria, es la historia de los que le ganaron a Porfirio Díaz. Así es. Es la historia de los que ganaron. Los vencedores. Los vencedores, no los vencidos. El régimen de la revolución, el régimen asociado con el PRI, que nos gobernó durante todo el siglo Y que lo XX, volvió el enemigo público en la historia de México número uno. Que basó su legitimidad política en la revolución. Claro. Y la revolución se hizo en contra de una dictadura, la de Díaz. De manera que si resultaba que esa dictadura había sido buena, entonces, ¿qué sentido tuvo la revolución? Fue una dictadura, efectivamente. Oye, qué fuerte esto que dices. Tú dirías. Fue una dictadura en el sentido de que todos los poderes estaban subordinados a uno, el ejecutivo, incluso los poderes de los gobernadores, pero fue también, y cito a Justo Sierra, una dictadura progresista. Fue también, y cito a Emilio Rabasa, una dictadura benévola. Fue también, cito a Francisco Bulnes, una dictadura ilustrada. Eso es lo que vuelve en parte a Díaz tan polémico. Fue un dictador, efectivamente, pero fue también un dictador progresista, benévolo, ilustrado. Ok. Y después de estas citas, ¿tú qué conclusión sacas? ¿Una dictadura puede ser benévola? Sí, yo creo que el caso de Díaz es una de ellas. El caso de Lee Kuan Yew en Singapur es un caso más reciente de la segunda mitad del siglo XX. El caso de Napoleón también puede ser un ejemplo que ilustre la dictadura progresista. Son pocas, ¿no? Son
Pocas, bueno, para algunos, la dictadura, por ejemplo, de Fidel Castro fue sin duda una buena dictadura. Pero estamos hablando, mi libro se llama Porfirio Díaz, su vida y su tiempo, porque quiere registrar la vida de Porfirio Díaz, pero también porque quiere evocar y reconstruir el tiempo en el que vivió. Me parece importante situar a Díaz en su tiempo. Díaz no es una figura del siglo XX, a pesar de que fue derrotado por la primera revolución social del siglo XX. Díaz es esencialmente una figura del siglo XIX. Díaz nace en un país que es todavía la Nueva España, aunque se llamara ya México, y en ese siglo, el siglo XIX, pues las democracias eran contadas. Básicamente en ese siglo, incluso en las cunas de la democracia, en Europa y en Norteamérica, las democracias eran muy limitadas. Había sistemas monárquicos, en algunos casos absolutos, como en el caso de Rusia. Las pocas democracias que habían eran democracias que le daban el voto a un porcentaje muy pequeño de la población. Bueno, Estados Unidos excluía a la población negra, a la población india. Inglaterra, la cuna de la democracia, excluía alrededor del 80% de la población. Ese es el contexto, esa es la época en la que Porfirio Díaz gobierna, así que su dictadura no era tan anómala como lo que pudiera ser 100 años después. Polémico, como dices tú, polémico. Ahora, a ver, Porfirio Díaz, del siglo XIX, ¿por qué no me ayudas a traerlo al siglo XX, incluso al siglo XXI? Pero primero al siglo XX. ¿Qué diría Porfirio Díaz del PRI? Bueno, yo creo que hay muchas similitudes entre lo que se llama el porfiriato y el sistema asociado con el PRI. La dictadura perfecta. Ambos sistemas fueron sistemas en los que todos los poderes, el legislativo y el judicial, y también los gobiernos estatales, estaban subordinados a la presidencia de la República. Ambos sistemas le dieron, sobre todo... O sea, el PRI le aprendió a Porfirio Díaz. Sí, sobre todo el que evoca el presidente de México, el México de los 50, del desarrollo estabilizador, le dio estabilidad justamente, le dio paz y le dio progreso, como se lo dio el porfiriato a México. Qué interesante. Ahora, ambos sistemas también, por último, perdón, ¿sí? Gobernaron, me parece a mí... el porfiriato y el priato. Y el priato en su mejor momento, y el porfiriato también en su mejor momento. Con el consenso. Con el consenso de la nación, a pesar de que en ambos casos las elecciones eran una farsa, como lo sabemos, porque desde antes de votar sabíamos quiénes iban a resultar ganadores. Ahora, traigámoslo al siglo XXI. ¿Qué diría Porfirio Díaz de Andrés Manuel López Obrador? No lo sé. Esa es la respuesta vamos a intuirlo un poco, vamos a imaginarlo, la creatividad de Carlos Tello Díaz. El libro que yo acabo de publicar, La ambición, reconstruye la vida de un personaje, Porfirio Díaz, muy distinto al que fue cuando estuvo ya viejo, a punto de ser derrocado por la revolución. Díaz llegó al poder, esto no se sabe generalmente, al frente de una revolución popular, la revolución de Tuxtepec, con este ejército popular que armó de una manera interesante, con promesas agrarias, por ejemplo. Díaz derrocó al ejército federal que sostenía la reelección del presidente Lerdo. Díaz era en ese momento una figura a la izquierda completamente del Partido Liberal, con algunos rasgos similares a los que vivimos este año. Y el año pasado Díaz llegó al frente del poder con un movimiento de regeneración, así se llamaba. No quiso habitar inmediatamente Palacio Nacional, que es donde solían vivir los presidentes. Enfrentó una situación de crisis económica que quiso empezar a resolver bajando temporalmente los salarios de los altos funcionarios, empezando por él se redujo en un 50% su salario. De manera que sí hay, para responder a tu pregunta, similitudes anecdóticas, me parece a mí sobre todo, con lo que estamos viviendo. Hay que revisarlas. Ya se publicó La Guerra, lo edita Debate, que en ese entonces también lo publicó Conaculta, ¿no? Así es una coedición con Conaculta. Una coedición con Conaculta. La Ambición, de Debate, también de Random House. Coedición con la UNAM. Y viene el poder.
El poder. El poder es lo que retrata al Díaz que conocemos. Ok. Ese lo vas a publicar en unos años. En varios años estoy en estas. Lo que he publicado hasta ahorita es el Díaz soldado, muy distinguido, héroe en la batalla del 5 de mayo, entre otras cosas, y el Díaz ambicioso, que llega finalmente al poder. Si quieren encontrar a estos días, a este Díaz en estos años, pues busquen Porfirio Díaz, su vida y su tiempo, firmado por Carlos Tello Díaz. Al final se reconcilió las dos imágenes adversas que tenía el niño Carlos Tello Díaz, el que recibía de la familia y el que recibía de la escuela. ¿Qué pasó con esas dos imágenes de Porfirio Díaz? Bueno, siguen contrastadas, a pesar de que sí ha habido, bueno, en el ámbito académico una revisión del porfiriato que lo ha revalorado. Y esa Qué buena medida eso lo provoca el contraste y la documentación. Así es, y esa revisión se refleja de alguna manera también en la historia oficial. Carlos, gracias por haber venido. Gracias a ti. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos con el último resumen de informaciones, Nina Cervantes. Este viernes, en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló: son 80 hospitales con 3.600 unidades médicas rurales, en zonas marginadas, en zonas pobres, y tenemos que mejorar todo el sistema de salud y vamos al terreno, vamos a los lugares en donde están las unidades médicas, en donde están los hospitales. Hoy es Mapastepec y Motocintla. Respecto al secuestro y homicidio de Norberto Ronquillo, una de las principales evidencias con las que cuenta la Procuraduría Capitalina para dar con él o los presuntos responsables es una sábana. En esta hallaron envuelto el cuerpo del joven estudiante. En la sábana encontraron bordada una etiqueta con el texto Familia Hernández Guarneros, que es cercana a la víctima y ya es investigada. En el Estado de México fue detenido Pedro N., quien es investigado por su probable participación en la violación de 8 menores de edad, de entre 9 y 15 años de edad, en al menos 5 municipios del estado. El detenido de 30 años de edad fue ingresado al penal de Chalco a espera de que se determine su situación legal. Melanie Pérez, migrante de Guatemala, soñaba con llegar a Estados Unidos y festejar sus 15 años. Tras ver frustrados sus deseos, la administración de Casa del Migrante la sorprendió con un festejo en Ciudad Juárez, donde fue regresada junto con su madre. No me imaginaba nada de esto. Yo pues estaba triste a la vez y pues estoy muy contenta porque cuando me dijeron hoy en la mañanita te van a celebrar tu fiesta de 15 años y yo, en serio, gracias. En Chicago, Illinois, 3 personas fueron apuñaladas después de un altercado durante los festejos del 4 de julio. 16 personas más tuvieron que ser hospitalizadas tras ser aplastadas por una estampida de gente en Navy Pier. Muchísimas gracias, Nina. Así llegamos al final de este programa. Es viernes, disfrute su fin de semana. Se quedan con Sale el Sol. Compañeros, adelante. Buen fin de semana. De Pisa y Corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.